Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigos. Contento nuevamente, ¿cierto?, de volvernos a ver en el canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día vamos a estudiar una profecía que es bastante interesante y es una promesa de Dios que tiene con su iglesia. La iglesia la componen las personas que creen en Dios, las personas que creen en el Señor Jesucristo y que la Biblia es palabra de Dios. Esta profecía, mis queridos amigos y amigas, se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 6. Y dice lo siguiente ahí, esta hermosa profecía acerca de la iglesia de Dios. 12:6 del Apocalipsis dice, y la mujer huyó al desierto, donde le tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Esta es una profecía que viene hablando acerca de la iglesia. La palabra mujer en la Biblia representa a la iglesia. Ya en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, había una profecía donde iba a haber enemistad entre Satanás y la mujer. La mujer la componen los creyentes, que son hombres y mujeres. Porque en la Biblia Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Está relacionada con una mujer. Pero la profecía dice acá que la mujer huyó al desierto. Interesante porque el Señor utiliza este lenguaje como que la iglesia está en un desierto. Puede que tú vivas en el campo, vivas en un desierto, vivas en un bosque, pero la Biblia viene hablando acerca que siempre Dios ve a la iglesia como caminando y sustentada por Dios en un desierto. Ahora, ¿por qué el Señor utiliza este lenguaje? Hoy día vamos a ver por qué el Señor ocupa este lenguaje. Y dice la Escritura que en ese desierto Dios sustenta a la iglesia, te sustenta a mí y te sustenta a ti. Y dice la Escritura de que Dios iba a sustentar la iglesia por 1260 días, que son años. Y ahí vamos a analizar, ¿cierto?, esta profecía. En primer lugar, ¿cierto?, vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué el Señor compara a la iglesia caminando por un desierto? Porque la verdad la cosa, mi amigo, en un desierto no es fácil vivir, no es fácil sobrevivir en un desierto. Porque de día las calores son terribles y por la noche bajan las temperaturas. En un desierto no va a ser fácil encontrar agua, no vamos a hacer posible tan fácil encontrar alimento. Por eso Dios viene hablando acerca como Dios sustentó a Israel en el desierto, Dios hoy día nos sustenta por este desierto que es el mundo. Y vamos a analizar acá varios aspectos, ¿ya? En primer lugar, lo que se necesita es un guía. En este desierto espiritual, lo que necesitamos es un guía. Y vamos al libro de Éxodo, que la Escritura dice claramente que Israel, cuando caminaba por el desierto, tenía un guía. Y ese guía era el Señor Jesucristo. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 23, y el versículo 20, el Señor a Israel le da un guía, y es el mismo guía que hoy día guía a la iglesia. San Pablo en 1 Corintios dice, el que los seguía era la roca, y la roca era Cristo. 23, versículo 20 dice, Dios decía lo siguiente, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde, dice, en el camino, y que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. Oye su voz, no seas rebelde, porque en él, dice, no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La escritura cuando habla de ángel, la palabra ángel significa mensajero, tanto como el Dios Padre ha sido un mensajero en el rol, aunque ellos son increados, dice San Pablo, ¿cierto?, a la carta ahí del Nuevo Testamento, que las buenas nuevas las predicó Dios a Abraham. Y el Señor Jesucristo es apropiado que tanto al Padre como al Hijo se le llame ángeles, son mensajeros, porque de ahí viene, ¿ya? Después son los mensajeros angelicales. Pero acá lo que quiero hacer resaltar, de que en este desierto físico, como hoy día vivimos en un desierto espiritual, la Escritura dice lo siguiente, que hay un ángel, hay un mensajero del cielo que nos guía y nos guarda por el camino de esta vida y nos va a introducir en el lugar que Dios ha preparado, que en el caso de nosotros es el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que por eso la Escritura habla de que la iglesia está en el desierto, porque en el desierto Dios mandó
al guía, que era el Señor Jesucristo. Y hoy día es el mismo guía que conduce a la iglesia desde el cielo. Ahora bien interesante, mis queridos amigos, que en un desierto se necesita agua. En el lenguaje simbólico, el agua representa el Espíritu Santo de Dios. En ocasión, el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, dijo lo siguiente, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y el Evangelio dice lo siguiente, que hablaba acerca del Espíritu Santo, que no mucho tiempo después lo iban a recibir los apóstoles. Así que el agua representa el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Números, capítulo 20, como estudiamos hace unas semanas atrás, el Señor, dice el salmista también, que sacó agua hasta de muchas ocasiones, Dios sacó agua de las rocas. Es decir, que el Señor no dejó sin este elemento vital a Israel en el desierto. De igual manera hoy día, Dios no nos va a dejar con este vital, ¿cierto?, elemento espiritual que es el Espíritu Santo de Dios. Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, y el versículo 11 habla de este episodio, cuando el Señor le provee a Israel agua en el desierto. El 20:12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Perdón, versículo 11 dice, entonces dice, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El Señor en ese desierto físico, literal, le proveyó muchas veces agua de manera milagrosa. Y un salmo dice que no era una llave, dice la escritura que eran ríos, eran abismos de agua para que bebieran más de 3 millones de personas con las bestias. También en un desierto se necesitan, mis queridos amigos y amigas, alimento. En el libro de Éxodo 16, el Señor les da un alimento por 40 años, que fue el maná. Todos los días caía el maná, pero el día sábado no caía el maná. Este pan del cielo le dio alimento a los israelitas. Así que Dios en ese desierto, el Señor, como dice acá la escritura, le tenía un guía, le tenía agua y también le tenía alimento. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Aquí la escritura dice de que cayó este pan del cielo. Resultó ser este pan del cielo, que era el maná, que tenía todas las proteínas, tenía los carbohidratos, los minerales, tenía todo lo necesario para sustentar a Israel. Ese pan representa la Biblia, la palabra de Dios. Por eso que cuando el diablo le pidió un milagro a Jesucristo, transforma estas piedras en pan. El diablo le pide un milagro a Jesús. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Así que este es el maná. Jesucristo también es el maná que descendió del cielo. Pero en el desierto, además de tener todos estos elementos, Dios le proveyó de la sombra. Y en la noche tenía calefacción, como vamos a leer en la escritura, y de día tenía una sombra. Esto aparece acá en Éxodo, capítulo 3. Por eso la escritura dice de que la iglesia es sustentada en el desierto por Dios, porque de igual manera como Israel fue sustentado por el desierto, Dios nos va a sustentar hoy día en este mundo hostil, ¿cierto? Nos va a dar las cosas necesarias para que nuestra fe no falte, no se disminuya nuestra fe. Acá en Éxodo capítulo 13 y el versículo 21, Éxodo 13, 21. Vamos a leer acá la palabra de Dios. Mire cómo Dios le daba estas cosas, como dice la Biblia, la sombra y el fuego de noche. El versículo 21 dice, Jehová iba delante de ellos, de los israelitas, cuando salieron de Egipto. Dice la escritura, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí aparece algo, pero sobresaliente del Señor. El Señor es sabio. De día le daba una nube, así que todos ellos caminaban debajo de la nube. La nube le daba sombra, pero en la noche no servía la nube.
como las temperaturas bajaban en el desierto, como bajan los desiertos, el Señor le daba fuego, es decir, que los abrigaba de noche. ¿No le parecen a ustedes, mis queridos amigos, que realmente es sobresaliente Dios cómo se preocupa de su iglesia, de su esposa? Ahí la profecía bíblica decía lo siguiente: por 1260 días, 1260 años, que vamos a ver que esto tiene dos aplicaciones. La iglesia fue perseguida, como dice en el año 538, cuando la iglesia cae en la apostasía y nace el catolicismo. Después la iglesia es perseguida, los creyentes eran perseguidos porque querían estudiar la palabra de Dios. Hasta el año 1798, cuando Napoleón le quita los poderes al Papa. Ahora, en ese tiempo la iglesia es perseguida, el tiempo de las inquisiciones católicas y muchas cosas. Pero estos 3 años y medio también tienen un cumplimiento en el tiempo final. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este periodo de 1260 días, que serían 3 años y medio, también el Señor, saben ustedes que hay unos paralelos bien interesantes. El ministerio de Elías duró 3 años y medio. El ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Juan el Bautista duró 3 años y medio. Y aquí nuevamente aparece este periodo de 3 años y medio. No sabemos ni el inicio ni el final de estos 3 años y medio que la profecía dice acá, pero algo bien interesante es lo que aprendemos, que en un periodo corto se van a desenlazar todos los eventos finales que terminan, y esto va a culminar con el regreso, la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que, mis queridos amigos, acobijarnos bajo la nube, la columna de fuego, y tenga seguro que en medio de todos los temores, todo lo que está pasando en este mundo, Dios te va a sustentar a ti como creyente. Necesitamos, ¿cierto?, formar parte de la mujer, de la iglesia. Cada vez que tú, ¿cierto?, en tu casita estudias la Biblia con tu familia, con tus hijos, se pueden reunir uno. Dice la Escritura que para hacer iglesia se necesitan 2 o 3. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Tú puedes hacerse tu iglesia en cualquier lugar, en un campo, en la montaña, en cualquier lugar por tus circunstancias. Tú puedes hacer iglesia, ¿cierto?, en cualquier lugar. Que el Señor te bendiga, mis queridos amigos y amigas. Es mi deseo y oración, y tener fe que Dios nos va a sustentar, tanto las cosas materiales como espirituales. Y como de costumbre, mis queridos amigos, vamos a hacer una oración al Señor. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por subir un nuevo tema, compartir con nuestros hermanos y hermanas, y que este pan espiritual nos pueda servir de provecho y nos dé fe, que tú no nos dejarás en este mundo solos, sino que nos vas a sustentar y nos vas a dar las cosas que necesitamos para cada día. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo día.